Hace algunos meses, años quizá, estuvo en cartelera una película muy controversial. La mayoría de los que estamos aquí debemos de recordar esa película mexicana que se llama El crimen del padre Amaro. En esa película aparecen algunos líderes religiosos teniendo problemas con su vida sexual, y hay una escena en la que uno de estos líderes está con una mujer, Alfonsina. Ella ha sido su compañera sexual por muchos años. Él, con un aparente rostro desencajado, le dice a Alfonsina: ¿sabes? Esta relación nos echará a ambos en el infierno. Pero Alfonsina, con una voz muy dulce, le dice a este varón: ¿el infierno? No hay más infierno que la soledad. ¿Acaso ya se te olvidó? Tú mismo me lo dijiste. El infierno es la soledad. El infierno está en este mundo. El infierno no existe. El infierno es un invento para asustar a la gente. Son cosas con las que nos topamos día a día, pero ¿qué tan ciertas son? Aun cuando muchas de estas cosas son pronunciadas por ciertos líderes religiosos, ¿qué tan ciertas son? ¿Qué nos pudiera decir el día de hoy la Biblia acerca de este tema que nos aclare un poco más la situación? El propósito de esta predicación es que nosotros, en primer lugar, reconozcamos algunas de las características del infierno según la Biblia. Más adelante vamos a ver quiénes son aquellos que irán al infierno, y por último terminaremos hablando de las características de las personas que habrán ser libres de este fuego, que no llegarán bajo ninguna circunstancia al infierno. En primer lugar, tenemos que reconocer que la Biblia describe a este espantoso sitio como un lugar físico y muy real. Su ubicación es el centro mismo de la tierra. Salomón escribió: la senda de la vida para el sabio es hacia arriba, para que se aparte del Seol. Seol es una de las palabras que nos describen al infierno junto con Hades en la Biblia. Que se aparte del Seol que está abajo. Esto es Proverbios 15:24. En el Nuevo Testamento encontramos que Cristo en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto es, a los espíritus que estaban en el infierno, en 1 Pedro 3:18, cuando bajó a las partes más profundas de la tierra, según Efesios 4:9. Este es un lugar real al que Jesús fue y llevó el mensaje de predicación con un propósito muy especial. Hace algunos años, unos científicos rusos estaban haciendo una investigación en el área de Siberia. Un periódico muy respetado de Finlandia llamado Amenusastia tomó dato de los hallazgos que ellos encontraron, que tiene mucho que ver con nuestro tema. Esto que voy a leer son algunas porciones del artículo que apareció en aquella ocasión. Un grupo de geólogos cavó un pozo de aproximadamente 14.4 kilómetros de profundidad dentro de la corteza terrestre, y dicen que oyeron gritos humanos. Algunos científicos temen haber destapado el infierno y por ello dudan si continuarán sus experimentos. El doctor Asakov, director del proyecto que realizó en Siberia una perforación de 14.4 kilómetros de profundidad, dijo: la información que estamos compartiendo es tan sorprendente que sinceramente tememos a lo que podría ser descubierto en esas profundidades. La segunda sorpresa fue la alta temperatura que encontraron. Los cálculos indican una temperatura aproximada a los 1100 grados centígrados, lo que es unos 2000 grados Fahrenheit. El doctor Asakov señaló: es mucho más de lo que esperábamos. Sin duda, lo más sorprendente fue el último descubrimiento, y es por el cual los científicos temen continuar el proyecto. Intentábamos escuchar los movimientos de la Tierra en ciertos niveles con micrófonos supersensitivos, los cuales habíamos deslizado por el pozo. Lo que oíamos confundió a los científicos, aunque a veces era débil. Igualmente era un sonido muy elevado. Supusimos que provenía de nuestros equipos, pero luego de algunos ajustes comprendimos que en realidad
se originaba en el interior del pozo. Apenas podríamos creer lo que estábamos oyendo. Oíamos voces humanas que gritaban. Después de este descubrimiento, aproximadamente la mitad de los científicos renunciaron a causa del temor, agregó el doctor Asakov. Hace poco llegó a nuestras manos una grabación que presume ser esta, que ellos rescataron de las profundidades de la tierra, y la cual con mucha seguridad nos emite un sonido muy parecido al que hoy, en este preciso instante, se está escuchando debajo de nuestros pies. Escuchemos.
Alguien que hace algunos días escuchaba esta grabación decía, yo no sé si esto lo grabaron en el infierno, pero lo que sí sé es que estos estaban verdaderamente atormentados. Detrás de esos gritos hay un dolor impresionante, y es precisamente lo que la Biblia nos enseña acerca del infierno. El Hades o infierno es un lugar de dolor. La historia que Jesús relata en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, nos presenta a un hombre que muere, y dice la Biblia que estando en el infierno, en medio de sus tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí, estoy sufriendo mucho en este fuego. Quisiera aclarar, antes de entrar de lleno con este pasaje, algunos aspectos. Sobre el tema, muchos debaten si este pasaje realmente acreditaría que Jesús estaba enseñando acerca de un infierno real y de un tormento real. Dicen que este pasaje no aplica para tal efecto por el hecho de tratarse de una parábola. En lo personal, no creo que este pasaje sea una parábola, ya que todas las parábolas tienen ciertas características y obedecen a ciertos patrones que esta no lo tiene. Sin embargo, ¿qué es una parábola? Una parábola significa poner una cosa al lado de otra con el propósito de comparar. Todas las parábolas que enseñó Jesús eran enseñanzas espirituales a través de cosas terrenales, ciertas y verosímiles. De tal manera que aun y cuando fuera una parábola, Jesús no iba a enseñar o iba a dar una enseñanza espiritual basándose en algo que es una mentira, sino que se iba a basar en algo que es verosímil, que es cierto. Esta no solamente coincidiría con ese aspecto relacionado con las parábolas, sino que esta enseñanza además es perfectamente bien casable con toda la enseñanza general de la Biblia acerca de un cielo real y de un infierno real. Además, esta experiencia tiene mucho que ver con algunas experiencias extrabíblicas que han tenido a lo largo de toda la historia del cristianismo muchos cristianos acerca de un cielo real y de un infierno real. El pastor bautista Erwin Lutzer dice en su libro Tu primer minuto después de morir lo siguiente: si Esteban vio a nuestro Señor antes de morir, y si Pablo murió y fue llevado al paraíso, es posible que otros creyentes pudieran tener una visión así. No deberíamos de esperar tales visiones, pero podrían suceder. Hace algunos años apareció el libro Una revelación divina del infierno de Mary Catherine Baxter, en donde ella cuenta haber tenido una visión del infierno durante noches seguidas. Más recientemente ha aparecido este libro, 23 minutos en el infierno, de Bill Wiese, editado por Casa Creación. Esta predicación no va a ser un estudio sobre el infierno. Si tú quieres un buen y bien profundo estudio sobre el infierno, yo te invito a que compres este libro, 23 minutos en el infierno. Narra una muy breve experiencia de 23 minutos a forma de visión que tuvo este varón Bill Wiese, pero después él se mete a profundidad sobre el tema del infierno y presenta más de 150 citas bíblicas que nos enseñan acerca de este lugar. Si esto es así, no es otra cosa más que el cumplimiento de la profecía que muchos siglos antes del nacimiento de Jesús el profeta Joel anunciaba. Y después de esto derramaré mi espíritu, dice Joel 2:28, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Escuchemos la introducción a un testimonio que tengo también grabado de unos jóvenes que cuentan haber estado en este espantoso sitio. Escuchemos, por favor. 11 de abril de 1995. Dios nos da una revelación que cambiaría la trayectoria de nuestras vidas. Apenas comenzábamos a conocer de Dios y de su palabra. Somos 7 jóvenes a los que Dios les ha dado el privilegio y la responsabilidad tan grande de compartir esta revelación. Todo comenzó como a eso de las 10 de la mañana aproximadamente. Nosotros estábamos en oración. De repente
como a eso de las 10 de la mañana aproximadamente, por la ventana del cuarto donde estábamos entró una luz poderosa, una luz blanca, y cuando aquella luz entró por la ventana nosotros inmediatamente comenzamos a hablar en lenguas y fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Y en medio de aquella luz vimos la figura de ángeles vestidos de blanco, eran hermosos, altos, de buen parecer, y en medio de aquellos ángeles vimos algo maravilloso, la figura de un hombre, la figura de un ser especial, un hombre que vestía un manto blanco, blanco, resplandeciente, que sus cabellos eran como hilos de oro, no podíamos ver su rostro, era demasiado brillante, pero veíamos un cinto que atravesaba su pecho, y aquel cinto decía en palabras en oro y brillante, decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nos dijo en unas palabras sencillas pero poderosas, pudimos escucharle audiblemente, y nos decía lo siguiente, nos decía: hijitos míos, no temáis, yo soy Jesús de Nazaret, y os he visitado para mostraros un misterio, para que lo llevéis a los pueblos, para que lo llevéis a las naciones, para que lo llevéis a las ciudades, para que lo llevéis a las iglesias, y a todo lugar donde yo os dijere que fuereis, iréis, y a donde no, no iréis. En ese mismo instante sucedió algo extraño. Una roca apareció allí en medio del cuarto, y el Señor que estaba con nosotros nos hizo subir sobre aquella roca que estaba como a unos 20 centímetros del suelo, y en el suelo se abrió un hueco gigante, un hueco negro horrible, y en ese mismo instante comenzamos a caer encima de aquella roca por aquel túnel profundo y oscuro que conducía al centro de la tierra, y mientras caíamos en una oscuridad tenebrosa sentíamos temor, sentíamos miedo, y le decíamos: Señor, no queremos ir a aquel lugar, no nos lleves a aquel lugar, Señor, sácanos de aquí, Señor. Y el Señor nos decía con una voz hermosa, nos decía: es necesario para que vean y cuenten. Y en aquel túnel oscuro como en forma de cuerno empezamos a ver sombras, y empezamos a ver demonios y figuras que se movían de un lado a otro, y cada vez nos sumergíamos más y sentíamos el vacío y el temor, y en cuestión de segundos llegamos a unas cavernas, a unas puertas horribles como laberintos, y no queríamos entrar allí, y empezamos a percibir un olor terrible y un calor que nos sofocaba, y entramos a aquel lugar y comenzamos a... Cada una de las visiones tiene que ser filtrada a través de la Escritura. Las visiones no se autorizan a sí mismas, sino que la Escritura las tiene que avalar. Y detrás de estas visiones lo que he encontrado es que es completamente coherente con el mensaje bíblico. La Biblia nos enseña que el Hades es un lugar de deseos insatisfechos. El hombre que nos muestra Jesús en Lucas 16, que está muerto y que está en el infierno, hace una petición. Dice al padre Abraham: manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua. Pero Abraham le contestó: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí, y a ti sufrir terriblemente. Es el infierno un lugar terrible, un lugar en donde ningún deseo será satisfecho. Escuchemos esto. Allí estas almas estaban en medio del fuego y veían ríos cristalinos en el infierno, y aquellas almas se abalanzaban sobre aquellos ríos, pero aquellos ríos se convertían en fuego, eran espejismos simplemente. Veían árboles con frutas que destilaban agua, y cuando iban a tomarlas se quemaban sus manos y los demonios se burlaban de ellos. De allí Dios nos permitió ir a otro lugar mucho peor que todos los del infierno, donde habían millones y millones de personas quemándose en aquel lugar, y allí las almas le clamaban y le imploraban y le pedían misericordia a Dios, y le decían: Señor, sácame aunque sea un momento de este lugar, dame la oportunidad de salir. Y el Señor no podía hacer nada porque su juicio está establecido. Y en aquellos millones de personas La Biblia nos enseña además que el Hades es un lugar de recuerdos y de remordimiento. Este mismo personaje hace la siguiente súplica en algún momento de Lucas 16: entonces te ruego, Padre, que se les advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él está perfectamente consciente de que sus hermanos, aquellos que amó aquí en este mundo, van a ser con mucha seguridad parte de estas voces que se desprenden desde el infierno. Escuchemos este testimonio. toda clase de
castigos. Uno de esos castigos terribles era su propia conciencia, que les decía: acuérdate cuando te predicaron, acuérdate cuando escuchaste la palabra, acuérdate cuando te hablaron del infierno y tú te reíste. Y su propia conciencia para ellos era un tormento, al igual que los gusanos que recorrían todo su cuerpo, al igual que el fuego consumidor que está alterado en miles y miles de grados de calor. Al salir de este lugar, vimos unas pasarelas que eran las que dividían el infierno como en secciones de sufrimiento. Luego vimos sobre ellas a un espíritu en la misma forma de un muñeco que hemos visto en la tierra. Aquí es llamado duende, troll o gnomo. Tiene el pelo de colores, tiene cara de viejo, cuerpo de niño y no tiene sexo. Además sus ojos destellan maldad, y el Señor nos mostraba que este espíritu es un espíritu de laxivia, y él tenía una lanza en sus manos y modelaba sobre aquella pasarela como cualquier reina, como cualquier modelo, y a su paso enterraba la lanza a aquellas personas que se hallaban abajo de él. Y les maldecía y les decía: acuérdate del día que pasaste por una iglesia cristiana y no quisiste entrar, acuérdate del día que te predicaron y no quisiste escuchar, acuérdate del día que te entregaron un tratado y tú lo tiraste. Y ellos trataban de taparse lo que les quedaban de oídos y les decían: cállate, cállate, no me digas más, no quiero saber más, cállate. Pero ellos se gozaban, ellos se deleitaban en su dolor. Continuamos caminando con el Señor, y mientras la gente gritaba... La Biblia nos dice que el Hades es un lugar de vergüenza y de mucha confusión. Es un lugar terrible. El profeta Daniel concluye su profecía hablando de los últimos tiempos. En referencia al tiempo de la resurrección de los muertos, él dice: y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas, avergonzados y confundidos. Escuchemos este breve testimonio. El Señor me permitió ver a un hombre. A este hombre solamente lo podía ver de su cintura para arriba. Y empecé a tener una visión de cómo él había muerto. Empecé a ver a Rogelio en un carro. Una persona se le acercó y le habló la palabra de Dios y le regaló un Nuevo Testamento. Y él, como si nada, siguió por su camino, sin saber que a unos pocos minutos de su viaje su carro se iba a volcar por un abismo y Rogelio tendría que morir. Este Nuevo Testamento se le abrió en el libro de Apocalipsis 21:8, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el momento que Rogelio leyó este versículo, Rogelio murió y llegó al infierno. Este hombre hacía un mes estaba en este lugar, aún tenía carne en su rostro, pero igualmente sufría como muchos de los que están allí. Este hombre de pronto no sabía el por qué estaba allí, pero yo creo que fue la única y la última oportunidad que este hombre tuvo para aceptar al Señor, así como muchos han tenido la oportunidad de aceptarlo. Ese hombre no sabía por qué estaba ahí. Es un lugar de confusión. También la Biblia nos enseña que el Hades es un lugar de desesperanza, ya que muere el malvado y con él su esperanza. Muere también su ilusión de poder, nos dice la Escritura en Proverbios 11:7. Escuchemos este otro testimonio. Dios nos permitió fijar nuestra mirada en un hombre que se quedó sumergido hasta la mitad de su cuerpo, y el Señor nos permitió conocer sus pensamientos, y aquel hombre se llamaba Marcos, y aquel hombre decía con sus pensamientos algo que nos ha asombrado y que nos ha enseñado una lección objetiva de la vida eterna. Y aquel hombre me decía con sus pensamientos: yo daría lo que fuera por ser tú, yo daría lo que fuera por volver a la tierra, aunque fuera un minuto, y no me importaría ser el hombre más miserable o más enfermo o más odiado o más pobre de todos los hombres. Daría lo que fuera por volver, aunque fuese un minuto, a la tierra. Y el Señor Jesús, que estaba de mi mano, que conocía los pensamientos, le preguntó y le dijo: Marcos, ¿para qué quisieras volver a la tierra, aunque fuera un minuto? Y aquel hombre, con una voz solloza, con una voz tormentosa, le decía: Señor, yo daría lo que fuera por volver a la tierra, aunque fuese un minuto, tan solo para arrepentirme y ser salvo. Y cuando el Señor escuchó la voz de aquel hombre y sus palabras, de sus llagas brotó sangre y de sus ojos cayeron lágrimas, y el Señor le dijo: Marcos,
es tarde para ti. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y cuando el Señor le dijo aquella palabra, aquel hombre se sumergió para siempre en aquel lugar. Lamentablemente. Estas son algunas de las características del infierno según la Biblia. Estas características nos deben de alertar, debemos de saber que es un lugar real, no es ficción, no es para asustar a la gente. Es Jesús el personaje bíblico que más enseña acerca del infierno. Lo conoce perfectamente, sabe que no fue destinado para nosotros, fue diseñado para el diablo y sus ángeles, pero ellos no se quieren ir solos. Una gran pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿quiénes irán al infierno? Realmente la Biblia enseña que todos merecemos el infierno. Dice la Escritura de labios de Jesús que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Es decir, cada ser humano tiene una tendencia natural hacia el mal, hacia rechazar las cosas de Dios, caminar su propio camino. Y aún dice la Escritura que hay camino que para el hombre parece derecho, pero que su final es camino de muerte. No nos podemos fiar en nuestros propios pensamientos. Pablo le dijo a los romanos que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos merecemos el infierno. Esa es la realidad. Es por eso que todos necesitamos un Salvador. Lo que Dios provee es una salvación. Ve lo que dice la Escritura en Juan 3:18. El que cree en Él, esto es en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, ¿quiénes irán al infierno? Aquellos que no acepten el único medio que hay para ser salvos, que es Jesucristo. ¿Quiénes irán al infierno? Quienes rechacen a Jesucristo. Pero, ¿quiénes rechazan a Jesucristo? Pudiera uno pensar en Hitler, pudiera uno pensar en grandes personajes llenos de odio, pero ¿será solamente gente así de malvada y de perversa que rechazan a Jesús? En primer lugar, la Biblia nos dice que rechazan a Jesús los que practican el pecado. Dice la Biblia, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los hombres que se comportan como mujeres, a los homosexuales, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará en el reino de Dios. Ve que el listado, este es uno de los muchos listados que la Biblia nos proporciona acerca de las obras abominables delante de Dios. Pero creo yo que principalmente hay tres grupos que se pueden identificar con este listado. El primer grupo es gente que no quiere absolutamente nada con Dios, absolutamente nada con Cristo. Quiere vivir su propia vida a lo que sus pasiones les dictan. Escuchen este testimonio que nos habla acerca del destino eterno de los fornicarios. De un momento a otro, fijé mi mirada en una mujer que empezó a gritar apenas vio al Señor en aquel lugar. Esta mujer gritaba terriblemente y extendía sus manos y le decía: Señor, ten misericordia de mí, sácame de este lugar, aunque sea un segundo, Señor. Esta mujer estaba totalmente desnuda, todo su cuerpo estaba lleno de barro, su cabello estaba sucio y en medio de su cuerpo subían y bajaban gusanos y ella con sus manos se los quitaba, pero donde se los quitaba se le multiplicaban aún más. Eran unos gusanos de unos 15 a 20 centímetros. Dice la palabra del Señor en Marcos 9:44, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Allí pudimos ver esta escena, cómo los gusanos comían sus carnes con violencia. Y esta mujer gritaba terriblemente y tenía una placa en su pecho incrustada. El fuego no la quemaba, el fuego no la derretía. Y esta placa decía: estoy aquí por fornicaria. Igualmente esta mujer tenía que fornicar en el infierno y tenía que hacerlo con una serpiente gruesísima, con unos punzones hacia afuera de unos 15 a 20 centímetros. Se le penetraba por su parte baja y le subía hasta el cuello. Esta mujer, cuando la serpiente entraba, gritaba terriblemente y era cuando más pedía misericordia y le decía a Jesús que la sacara de allí.
Esta mujer decía: Señor, estoy aquí por fornicaria. Hace 7 años estoy en este lugar. Morí de sida, tenía 6 amantes y estoy aquí por fornicar, y tenía que hacerlo una y otra vez, no tenían descanso ni de día ni de noche. Esta mujer trataba de extender sus manos esqueléticas hacia el Señor, y el Señor lo único que le dijo: Blanca, es tarde para ti, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Cuando el Señor pronunció estas palabras, una cobija de fuego la arropó y no la volvió a ver más. Seguíamos por aquel lugar caminando. Quienes viven una vida de perdición en esta tierra bien pudieran tener algunos momentos de alegría muy superficial, pero la eternidad va a ser terrible. Hay un segundo grupo de personas que se pueden identificar con este listado de 1 Corintios 6, y son aquellos que sí han conocido la palabra, que han abrazado las cosas de Dios, pero que llevan una vida doble. Escuche este testimonio. La gente gritaba y gemía pidiendo misericordia. Escuchamos a un hombre que clamaba aún más fuerte que todos los que se hallaban allí. Y este hombre comenzó a clamar diciendo: Padre, Padre, ten misericordia de mí. El Señor no iba a determinar a este hombre, pero cuando le llamó Padre, él se estremeció y lo volteó a mirar y le dijo: Padre, ¿tú me llamas Padre? No, yo no soy tu Padre, ni tú eres mi hijo, porque si fuerais mi hijo estarías conmigo en el reino de los cielos. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. En ese momento se levantó una cobija de fuego y lo cubrió totalmente. Y el Señor nos contaba la historia de este hombre y nos decía que él le llamaba Padre porque él le había conocido, que era un hombre que había asistido a la iglesia, al cual le había hablado por su palabra, al que le había dado 1000 promesas. Y nosotros le dijimos: Señor, pero entonces ¿qué pasaba? El Señor nos dijo: es que él vivía una vida doble. Era uno en su casa y otro en la iglesia. Él decía: bueno, pues como aquí cerca no vive ni el pastor ni ningún hermano, yo puedo hacer lo que quiera. Pero se le olvidó que los ojos de Dios están puestos sobre nuestros caminos y que nadie puede burlar al Señor. La palabra nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Este hombre estaba sufriendo 1000 veces más que cualquier persona en el infierno. Estaba pagando una doble condenación: la condenación por su pecado y la condenación por haber creído que al Señor se le podía burlar. Dios no puede ser burlado. Las terribles consecuencias de vivir una vida doble. Un tercer grupo de personas que se deben de identificar con este listado de 1 Corintios 6 es aquellos que abrazaron el evangelio, pero que finalmente abortaron, que finalmente desertaron. Escuchemos este testimonio. Y comenzamos a llegar a diferentes secciones y llegamos al lugar más terrible del infierno, al lugar más tormentoso, al núcleo del infierno, donde se concentran los mayores sufrimientos que el hombre jamás haya podido expresar. Y allí estaban nada menos y nada más los que habían conocido la palabra de Dios. Allí habían pastores, allí habían evangelistas, allí habían misioneros, allí habían toda clase de personas que habían sido convertidos, que conocían la Biblia, pero que vivían una vida doble. Allí estaban también los que se habían apartado de Dios, y ellos sufrían 1000 veces más que cualquier otra persona, y le imploraban al Señor y le clamaban. Pero la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10 versículo 26, dice la palabra del Señor: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquellas almas estaban allí porque en la iglesia predicaban, en la iglesia ayunaban, en la iglesia cantaban y levantaban sus manos, pero en la calle y en sus casas adulteraban, fornicaban, mentían, robaban, y a Dios no le podemos engañar. La Biblia dice que al que mucho se le da, entonces mucho se le demandará. Allí Dios nos permitió ver a 2 mujeres que habían sido hermanas. Qué terrible conocer la palabra y rechazarla. Qué terrible tener un encuentro con Jesús y decidir no caminar con Él. Qué terrible, pero qué real. ¿Quiénes más rechazan a Jesús, además de los que practican el pecado? Los que confían en sus propios méritos.
Dice la escritura en Hechos 10, en la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos al que se le conocía como regimiento italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba a donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Hasta aquí ve el cuadro. Es un hombre que ama a Dios y que además es sincero y un hombre íntegro, porque dice que él y todos los de su casa. Si hay un hombre hipócrita, los de su casa lo saben. Si hay un hombre que es un doble cara, un doble vista, los de su casa lo saben. No era el caso de Cornelio. Él y toda su casa amaban a Dios, daban ofrendas a los judíos pobres, dice la escritura, y oraban siempre, ayunaban. Dios le envía un ángel, y este ángel le da un mensaje, y dice Hechos 11:14, que ese mensaje era que mandara a llamar a Pedro, porque él le iba a dar las palabras por las cuales sería salvo él y toda su casa. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué nos quiere decir esto? Quiere decir que Dios le amaba, había aceptado sus oraciones y le había enviado el mensaje que podía salvarlo. Lo cual, ni aun con todo lo bueno y piadoso que era Cornelio, le hacía salvo. Era preciso que él reconociera a Jesús. Cornelio lo hizo. Aceptó a Jesús en su corazón y dice la escritura que aún antes de que el evangelio fuera terminado de predicar, él comenzó a hablar en lenguas puesto que había recibido el Espíritu Santo. Fabuloso, pero hay muchos que no lo hacen así. Hay muchos que voltean hacia su vida y dicen, yo no tengo necesidad de Dios. Dios está en mi vida, Dios contesta mis oraciones. ¿De qué me estás hablando? Yo ya tengo a Dios en mi corazón. Y rechazan el mensaje que les puede salvar porque se están basando en su propia experiencia. Y rechazan al Cristo que les salva. ¿Quiénes más rechazan a Jesús? Los cristianos no nacidos de nuevo. Llamo ahí cristianos porque es gente que se incorpora a la iglesia, que parece cristiana porque se junta con los cristianos, porque habla como cristianos, porque sabe lo que saben los cristianos, porque inclusive predica lo que predican los cristianos, pero jamás recibe a Jesús. Jamás nace de nuevo, jamás tiene la experiencia de convertirse de las tinieblas a la luz. Dice la escritura en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y fíjate que dice muchos, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos practicaban, y con cierta eficacia, las cosas que Dios le dejó a sus discípulos que practicaran, pero no conocían a Jesús personalmente. Jesús les dice, nunca os conocí. No dice, los conocí y luego ustedes se apartaron. No. Dice, nunca, jamás, ustedes jamás fueron cristianos. ¿Qué? Señor, pero nosotros que predicamos y que la gente se convertía. No podemos ahondar mucho en ese tema, pero si quieres conocer un testimonio de alguien con una apariencia de un profundo cristiano, inclusive muy utilizado por Dios, que en la cúspide de su ministerio reconoció no haber nacido de nuevo, lee la biografía de Juan Wesley, uno de los hombres más poderosamente usados por Dios, aún antes de ser cristiano, en sus propias palabras. ¿Quiénes irán al infierno? Los que rechacen a Jesús, ya sea por vivir una vida de desenfreno, o por confiar en sus propios méritos, o simplemente por no dar el paso de rendir plenamente su vida y nacer de nuevo. ¿Quiénes sí librarán ese fuego terrible, ese lugar lleno de malos recuerdos y aún de malos olores? ¿Cuáles son las características de alguien que sí ha aceptado a Jesús? No creo ser exhaustivo, pero estas son algunas de las características que tiene un verdadero creyente. Dice la escritura en Romanos 10, que si confesares con tu boca
y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, serás salvo. Una primera característica de un cristiano genuino es que él confiesa a Jesús con su boca. Nosotros hemos hecho de la confesión un evento. Bueno, yo confesé a Jesús el 14 de marzo del año 73, estaba lloviendo y fue así, fue asado. Eso es correcto, forma parte de nuestra entrega a Dios. Pero el contexto de Romanos es un contexto muy diferente. Confesar a Dios no era un evento de un día, era un estilo de vida. O confiesas al César o confiesas a Jesús. Confesar a Jesús hacía a las personas dignas de muerte. No podías confesar a Jesús. ¿Por qué los cristianos fueron tan perseguidos por el Imperio Romano, a diferencia de otros grupos religiosos? Porque no confesaban al César. Confesar a Jesús significaba no confesar al César. Los cristianos no decían, bueno, públicamente digo que el César es el Señor, pero acá entre nosotros que somos cristianos, nosotros decimos que Cristo es el Señor, al cabo que ya no la sabemos, ¿sí o no? No hacían eso. Públicamente eran incapaces de retractarse y ellos confesaban a Jesús siempre. ¿Qué hay de acerca de nosotros? ¿Nosotros confesamos al Señor siempre o nos avergonzamos del Evangelio? ¿Confesamos al Señor ante la posibilidad de pecar? ¿O qué es lo que confesamos? Una característica de un verdadero creyente es que confiesa a Jesús en todo momento. Ese es su estilo de vida. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. El cristiano verdadero tiene una convicción en su corazón. No es algo intelectual, no es algo que él sabía, no es algo que él averiguó y entonces conoció y le pareció que era lo más lógico. Hay una convicción en su corazón y esa convicción ha sido puesta por Dios. Es la convicción de seguir a Jesús, es la convicción de saber que Él ha pasado de muerte a vida. Esto trae como consecuencia una tercera característica: novedad de vida. Esto es, que cada cristiano en realidad tiene que ser un convertido. Tiene que pasar de vivir una vida sin Dios a vivir una vida con Dios. Y tiene que haber diferencia. ¿Cómo es posible que una persona viviera idéntico antes que después de conocer a Dios? Es imposible. Tiene que haber un cambio en la vida de estas personas. Es muy notable cuando una persona pasa de ser un delincuente, un narcotraficante, una persona entregada a las pasiones desordenadas, que entrega su vida al Señor, y entonces hay un cambio radical y es muy sorprendente y hay muchos libros de eso y la gente se da cuenta. Pero que hay aquellos que son la gran mayoría de la población, que no son ni tan buenos ni tan malos. ¿Qué hay? ¿Será que no nos tenemos que convertir? En cada cristiano tiene que haber un cambio radical en alguna medida. La gente lo puede notar. Tercera característica: cuando una persona tiene a Jesús en su corazón, comienza a experimentar que las cadenas se comienzan a romper. Y cosas que le habían atormentado, hoy día no las practica. Pero no porque se esté aguantando con todas las fuerzas, simplemente porque es libre. No tiene por qué hacer eso. Alguien que quizá bebía en exceso, hoy día quizá que no toma una sola copa y que es verdaderamente libre, hoy día está tomando todas las copas que quiere, que son ninguna porque no lo necesita. Él es libre. Es una persona libre. Dice Juan capítulo número 2, la primera carta de Juan, hablando de algunos cristianos que desertaron de la iglesia, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido. Esta es otra característica. Alguien bien pudiera vivir una vida aparentemente cristiana durante algún tiempo, pero si no tiene el Espíritu de Dios, si no está convertido, si no está Cristo en su corazón, va a ser muy difícil mantener ese estándar de vida. Muy, muy, muy difícil. No permanece. Se va para atrás. El cristiano cae. Dice la Escritura: 7 veces cae el justo, pero se levanta. Que hay aquellos de que caen y no se levantan. Posiblemente el punto sea que jamás ha estado Cristo en su corazón. Otra característica más. Dice Romanos 8:16 que el Espíritu mismo testifica a nuestro espíritu, el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Alguien pudiera confesar públicamente a Jesús? Aparentemente tener una convicción, tener un cambio en su vida, aparentemente estar en libertad y permanecer en el grupo de cristianos.
Sin embargo, en el fondo de su corazón sabe que todo eso es una mentira. En el fondo de su corazón sabe que es un hipócrita. En el fondo de su corazón sabe que nunca se ha entregado a Cristo. Este es un tema bien relevante, la gracia de Dios. Un cristiano verdadero puede entender el concepto de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un tema completamente complicado o incluso absurdo para aquel que no ha experimentado el nuevo nacimiento. Algunos excesos que podemos ver aún dentro de la iglesia es el siguiente. Ya que la gracia de Dios es incomprensible para los inconversos, podemos ver una persona que a pesar de que lo pueda entender intelectualmente, vive por méritos y cree que se tiene que ganar lo que Dios ha regalado a través de Cristo. Y no hay nada en su corazón que le pueda hacer creer lo contrario. Andy Stanley, hijo del pastor Charles Stanley, escribió un libro que se llama ¿Cuán bueno es suficientemente bueno? Y habla acerca del tema de las obras. Platicaba un día con su esposa, dice el libro, y le dijo, ¿sabes? Han pasado los años, jamás hemos compartido el evangelio con tu abuelita. ¿Con mi abuelita? Pues mi abuelita es cristiana. Yo sé, pero no dejemos que pase el tiempo sin que hablemos de Cristo con ella. Pasaron algunas semanas o meses y decidieron visitarla. Fueron a la ciudad donde ella vivía y tuvieron esa oportunidad. Y le dijeron, abuelita, si esta misma noche murieras, ¿dónde estarías? ¿A dónde irías? La abuelita dijo, yo iría al cielo con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué irías al cielo? Y dijo la abuelita, ¿cómo que por qué? Porque yo he sido una persona muy buena. Dios no me puede echar en el infierno. Yo he sido muy buena. Y dice, jamás hubiera creído que mi abuelita confiaba la decisión más importante de su vida en sus propias obras. Era buena, en serio, no hay duda. Pero no hay una persona tan buena como para no necesitar a Cristo. Y le compartimos acerca de Cristo. Una persona inconversa no puede entender la gracia de Dios. Y entonces hay gente dentro de la iglesia que vive una vida sin freno. Ni le hace ruido la conciencia cuando peca, porque no entiende la gracia de Dios. Un amigo me platicaba que estaba pasando por una situación muy difícil emocional y comenzó a buscar una iglesia. Llegó a una y mientras pedía informes, una muchacha lo atendió. Después de la iglesia se fueron a comer y esa noche terminaron los dos teniendo relaciones sexuales. Cuando pasó eso, él se sintió tan mal que le dijo a la chica, ¿cómo es posible? Si apenas hoy nos conocimos y nos conocimos en la iglesia. Y ella le dice, ¿pero qué te pasa? Si Cristo murió por nosotros, todo está perdonado. La gracia es algo que no puede entender un inconverso, aunque sea miembro de la iglesia. No entiende, no lo comprende. Está completamente incapacitado. Una característica más, la última, en un verdadero creyente, que es esa persona que habrá de jamás pisar el infierno, está el fruto del Espíritu Santo. Está el Espíritu y el fruto. El fruto lo pudiéramos resumir simple y sencillamente con la palabra amor. El cristiano tiene una capacidad de amar a la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo? Pablo, el apóstol, antes de convertirse en un seguidor de Jesucristo, fue un rabino llamado Saulo de Tarso. Saulo era un hombre que con mucha seguridad creía amar a Dios sobre todas las cosas. Convencer bíblicamente, teológicamente a Pablo de que estaba en error, realmente era una tarea imposible. Hasta el día que él tuvo un encuentro con Jesús. Antes, por sus convicciones religiosas, aborreció y odió a la iglesia, la persiguió hasta tratar de eliminarla del planeta Tierra. Pero en el proceso, hubo un encuentro que él tuvo con el propio Señor Jesús camino a Damasco. Lo conocemos perfectamente. Cuando él se topa con Jesús, entonces cambia la perspectiva. Y la iglesia a la cual él aborrecía y odiaba, comenzó a amar y comenzó a pertenecer. Y se convirtió como uno de los baluartes. Es la Biblia en gran medida, hablando especialmente del Nuevo Testamento, la obra que Dios hizo a través de Pablo.
un hombre que amó profundamente a la iglesia, un hombre que llegó a decir, yo no sé qué es mejor, si estar vivo o estar muerto. Yo quisiera estar muerto para estar con el Señor, a quien amo profundamente, pero también quisiera estar vivo por amor a ustedes, por amor a ustedes. Pablo amó profundamente a la iglesia después de haber tenido un encuentro personal con Jesús. Y esta es la característica de un cristiano. Cuidado cuando tenemos algún coraje o una mala actitud contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Yo creo en Dios, pero no creo en los cristianos. Cuidado, eso nos está diciendo algo que debería de alarmarnos. El fruto del Espíritu es amor, y el amor también debe ser al prójimo, el amor a los demás. Leía un libro recientemente que se llama Un giro inesperado, en donde vienen como unos 10 o 12 testimonios de gente de diferentes credos religiosos que se han convertido a Jesucristo. Y viene el caso de unos testigos de Jehová que me llamó muchísimo la atención por el siguiente punto. Ellos estaban muy involucrados. El esposo y la esposa eran tercera generación de testigos. Él fue designado para trabajar en la base allá en Nueva York, en la sede de la Watchtower. Y estuvo trabajando ahí y se sentía sumamente privilegiado. Él reconoce que de las horas que les pedían de estar en la calle, trabajando en la calle y tocando las casas en el campo, dicen ellos, ellos lo sobrepasaban por lo menos en un 50% o hasta en un 100% el tiempo que ellos dedicaban. Él reconoce también haber tocado muchas veces la casa de cristianos, aún de pastores, y dice, puedo decir hoy día que jamás perdí un debate, jamás lo perdí. Sin embargo, su vida se complicó a raíz de una situación en la que hubo enfermedad y la organización de los testigos les dio la espalda en esa situación porque tenía que ver con transfusión de sangre y ese tipo de cosas. Pero una vecina de ellos, una mujer cristiana, comenzó a servirles. Les comenzó a llevar de comida, les comenzó a hacer labores domésticas. Y este hombre, que había ganado todos los debates teológicos contra los evangélicos, perdió el debate del amor. Contra eso no pudo decir nada. Dice que la actitud de esta mujer era algo tan sorprendente. Dice, yo jamás creí que realmente Dios pudiera hacer eso en una persona. Dice, yo comencé a leer mi Biblia con otra idea. Yo quería encontrar el amor que ella tenía. Yo quería descubrir dónde estaba ese amor. Estaban tan confundidos él y su esposa, que en una ocasión estaban caminando por un centro comercial y vieron una librería cristiana y dijeron, este es el momento. Y decidieron entrar. Llegaron con la dependienta y le dijeron, ¿sabe? Nosotros somos testigos de Jehová, pero necesitamos a Cristo. ¿Qué podemos hacer para conocer a Cristo? Y entonces esta mujer les comenzó a compartir y ellos hoy día están pastoreando una iglesia bautista en los Estados Unidos. Dice, no pude vencer el debate del amor. Dice, le doy gracias a Dios por la valentía que tuvo esa jovencita de esa librería de predicarnos el evangelio. No de tener una discusión teológica. Eran inconversos. Lo que necesitaban era Cristo y les compartió acerca de Cristo. Esta es una característica de un verdadero creyente. Amor a la iglesia, amor al prójimo, un amor que predica por sí mismo y también un profundo amor a Dios que pone todas las cosas en su justo nivel. Dice la Escritura que Él nos amó primero. El que se entrega a Dios tiene la capacidad de poderse enamorar de Él y de amarle profundamente. Cuenta Josh McDowell de su investigación, y quienes han leído Evidencia que exige un veredicto lo saben muy bien, que por muchos meses él estuvo averiguando acerca del cristianismo, hasta que un día en una biblioteca en Inglaterra, él gritó eufórico, lo había encontrado, se había percatado en ese momento de que la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, es un libro sumamente documentado. Nosotros podemos tener la seguridad de que estamos leyendo lo que hace 2000 años o más fue escrito. En ese momento él se dio cuenta y gritó de júbilo y de alegría al percatarse del error que había tenido durante mucho tiempo. Sin embargo, después en su testimonio él nos dice, pero ese no fue el momento en el que me convertí. Ese no fue el momento. Eso solamente fue el instrumento que Dios había utilizado para llamar y despertar mi atención. El momento en el que yo entregué mi vida a Cristo fue cuando me di cuenta
que aunque yo hubiese sido el único en aceptar su llamado a arrepentirme y aceptar el sacrificio de la cruz, aunque yo hubiera sido el único en toda la historia, de igual manera Él hubiera muerto por mí. El día que yo descubrí que Dios me amaba, ese día cambió mi vida. Pocos lo dicen como lo dice este poema de Fray Miguel de Guevara. Hay un infierno del que debemos de estar prevenidos y debemos que prevenir a otros. Pero hay un amor mucho más grande que quiere librarnos de esto. Este no es un mensaje de condenación, es un mensaje de salvación. Hay un Dios que nos ama y que quiere que estemos con Él toda la eternidad. Dice así este poema: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Me mueve verte clavado a una cruz y escarnecido. Me mueve ver tu cuerpo tan herido. Me mueven tus afrentas y tu muerte. Muéveme pues, Señor, de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No tienes que me dar porque te quiera, porque aun cuanto espero no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. Vamos a ponernos de pie, por favor. Deja que Dios te siga hablando con este mensaje. Este es un mensaje finalmente de amor. Hay un amor muy grande que nos quiere librar de ese espantoso lugar. Si alguien está viviendo una vida de pecado, arrepiéntase. Renuncia a su vida de pecado y venga a los brazos del Señor. Si algunos de los que estamos aquí, que asistimos con regularidad, que aún compartimos la palabra, estamos viviendo una doble vida, no pensemos que podemos burlar a Dios. No pensemos que le podemos engañar. Los ojos de Él lo miran todo. Arrepintámonos. Vengamos con un corazón humilde y digamos: Señor, perdóname, sálvame, rescátame. Si alguno de los que estamos aquí confiamos en nuestros propios méritos para la salvación, consideremos que el sacrificio de Jesús es suficiente. Él dijo: consumado es. Cuanto es necesario para la salvación, Él lo hizo. No confiemos en que solamente porque venimos a la iglesia y nos comportamos mejor que otros, estaremos toda la eternidad con Dios. Necesitamos a Cristo y tener una relación personal. No escuchen nuestros oídos lo que escucharon aquellos de Mateo 7. Nunca os conocí. Este también es un mensaje para aquellos que se han separado del Señor y que quizá escuchen este mensaje grabado. Si ese es tu caso, considera que la persona que te lo dio porque te ama y porque quiere verte con Él en el cielo toda la eternidad. Arrepiéntete y vuelve al camino del Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por esta palabra. Llama a nuestros corazones a entender tu verdad en la medida y en la manera en la que tú lo deseas. Bendice, Señor, nuestras vidas con este mensaje. Danos también una sensación de premura, porque tú nos has dado un mensaje a aquellos que te conocemos, que es un mensaje de reconciliación de los hombres contigo. Tenemos ese mensaje poderoso, Padre, que es capaz de arrancar a la gente del mismo infierno al que están destinadas y llevarla, Señor, a tu lecho. No quites de nuestros corazones la urgencia de predicar el Evangelio en todo tiempo, en todo momento. Glorifica, Señor, tu nombre a través de nuestras vidas. Danos un corazón misionero. Permítenos encontrar esos corazones que están sedientos de ti y compartir la palabra con fuego, con pasión. Yo te ruego, Señor, que levantes a estos jóvenes en medio de una juventud que ignoran que hay un infierno real.
Te ruego, Señor, por sus vidas. Utilízalas, Padre, para que muchos sean rescatados. Yo te ruego por estos jóvenes que quizá no han conocido el pecado, que quizá no han atascado su vida en fornicación, en drogas, pero que en su mente, Señor, hay una curiosidad, hay una inquietud, y ellos dicen: yo sé que me puedo arrepentir después, yo conozco la palabra, yo sé que si peco, Dios después me perdonará. No permitas, Señor, que esto dé vueltas en su mente. No dejes que este pensamiento haga un nido en su mente, porque pueden terminar presos de este pensamiento del maligno. Dice la Escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que jamás ha estado en esos caminos de perdición. Permite que estos jóvenes entiendan eso, Señor, y que decidan vivir desde hoy toda su vida en santidad, sin la cual nadie te verá, dice la Escritura. Utilízalo, Señor, para tu gloria, bendiciendo la vida de otros en virtud, bendiciendo la vida de otros, mostrando ese amor del que platicábamos en el relato anterior, compartiendo el Evangelio, Señor, con sus propios actos cada día, pero también con conocimiento, también con convicción. Pido, Señor, también por cada una de las mujeres de esta congregación. Te ruego, Padre, porque no les permitas caer en la tentación, sino que siempre tu brazo esté fuertemente extendido hacia ellas. Algunas ciertamente no han tenido los esposos que tú querías para ellas, y quizá haya un pensamiento, algo en su mente que diga: ¿por qué no? Hay otro hombre, hay otra persona que me puede dar eso que quizás sea el instrumento de Dios, y se comience a engañar a sí misma. Quita, Señor, todo pensamiento de adulterio, de fornicación. Quita todo pensamiento, Señor, que vaya a traer como consecuencia muerte de la vida de nuestras hermanas. Sosténlas, Señor. Sosténlas con tu mano. Te ruego también por los varones, por cada padre de familia. Dale, Señor, en su corazón la firmeza de caminar una vida en integridad, de caminar una vida, Señor, en honestidad delante de ti. Dale, Señor, la capacidad de arrepentirse y de enmendar su vida cuando hierre. Dale la capacidad de conducir a sus esposas y a sus hijos a tus brazos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Te fuiste separando despacio de todo, y nadie tu presencia extrañó y te dolió, y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver, y fuiste presa fácil de tus enemigos, que pronto te engañaron y caíste en su red, y ahora con tu cabeza y con hombros caídos añoras esos días cuando estabas con él. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa, regresa.
si es posible volver al redil. Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y esperar. Él tiene reservado un lugar en su mesa y tu llegada espera.